Muy buenas tardes, o noches, o días, en función de cuando vean ustedes esta grabación. Vamos a dar inicio a un nuevo teatro crítico centrado en una figura poco conocida, pero rescatada recientemente por Gustavo Bueno Sánchez, en el proyecto de filosofía en español, y que es ni más ni menos que el médico asturiano Ildefonso Martínez Fernández, cuya corta vida transcurrió entre 1821, un año muy significativo, muy simbólico, muy importante, tanto a un lado como a otro del océano, y 1855. Este es un señor que se inscribe pues, en un siglo que, como todos sabemos, es muy convulso, lleno de enormes cambios, cuya vida, digamos, que arranca cuando poquito después, o en el contexto de la cristalización de las naciones hispanoamericanas, la estela, podríamos decir, de las consecuencias derivadas de la Constitución de Cádiz y todo el contexto de cautiverio de los monarcas españoles en Bayona. Y bueno, pues él desemboca finalmente, o desemboca vitalmente en el sentido de que fallece en 1855, y le da tiempo todavía pues a plantear algunos proyectos, algunos que yo recientemente he estudiado, que tiene mucho que ver pues, con algunas corrientes vinculadas al socialismo o a ciertos tipos de socialismo, a cierta percepción, ahora veremos, de la Iglesia, a ciertas conexiones con determinadas sociedades y con un anhelo universalista que se apartaría de otros universalismos, como pudiera ser el de la Iglesia católica. Entonces, bueno, yo creo que como quien ha rescatado del anonimato, al menos para mí, ha sido el propio Gustavo, yo le cedería el testigo pues para que haga una semblanza más completa que la que yo acabo de hacer, que son unas simples pinceladas biográficas. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Lo primero que hay que decir es que este programa de Teatro Crítico, esta entrega, es iniciativa de Iván, que reparó en la circunstancia de que el día 28, hace 2 días, se cumplieron los 200 años del nacimiento de Ildefonso Martínez. O sea, digamos, es un programa conmemorativo del bicentenario de Ildefonso Martínez. Y que yo acepté hacer, porque así dentro de un siglo, cuando celebre alguien el 3er centenario del nacimiento de Ildefonso Martínez, pues podrán tener como material este teatro crítico que estamos haciendo ahora. Matizar que yo no he descubierto a Ildefonso Martínez, es decir, que evidentemente Ildefonso Martínez es una persona ampliamente presente en toda la bibliografía, en la bibliografía histórico-médica y también en la bibliografía histórico-filosófica. Por ejemplo, pues en un libro para coleccionistas que se llama Pensamiento asturiano, de Arduengo Caso, que es primera historia de filosofía asturiana, pues ahí Ildefonso Martínez es uno de esos filósofos asturianos. Ni que decir tiene que tal atributo de filósofo asturiano pues es una absoluta cursilería, porque lo único que hizo Ildefonso Martínez fue venir al mundo en Benia de Onís, que es la capital del concejo de Onís, colindante con Cangas de Onís, para que no se confundan uno y el otro, y luego también las circunstancias quisieron que se muriese en Oviedo, aunque él en Oviedo prácticamente no vivió, que él, a los 9 años su familia, a través de un tío suyo, lo trasladó a Madrid para que pudiera estudiar, como estudió el bachillerato en el Instituto de San Isidro, y luego su propio padre se desplazó también a Madrid para hacerse cargo de la taberna en el Arco de Cuchilleros, la taberna del Púlpito, en el Arco de Cuchilleros, en la Plaza Mayor de Madrid, y poder así mantener los estudios que quería que tuviera su hijo.
Ildefonso quería estudiar, por lo visto, pues en el año... No, dicen algunas historias que filosofía y letras, pero filosofía y letras no existía. La Facultad de Filosofía y Letras nació 2 años después de la muerte de Ildefonso Martínez, con lo cual él en realidad lo que podría estudiar en Madrid era Derecho o Teología o Medicina, como facultades mayores. La facultad menor pues era el bachiller que estaba haciendo. Y entonces, ¿qué decir? Hay seguramente algunos de los historiadores, cuentistas, relatadores, pues han confundido ahí en plan gremial las cuestiones del cultivo que como médico hizo de asuntos filosóficos y políticos para querer barrerlo hacia un terreno gremial que surge posteriormente. Y entonces, como digo, Ildefonso Martínez está ampliamente recordado. Lo que sí es verdad es que recientemente, y en colaboración con la doctora María José Ordóñez Vergara, que ha asumido la tarea de ir viendo los escritos que se conservan de Ildefonso Martínez. Ildefonso Martínez murió muy joven, murió además víctima de la peste y dejó un montón de manuscritos que sus amigos donaron al Colegio de San Carlos, que luego pasaron a la Facultad de Medicina de la Universidad Central y que décadas después, y ya recientemente, digamos, a una escala secular como la que estamos, pues pasaron a la Biblioteca Histórica de la actual Universidad Complutense de Madrid, donde esos escritos están perfectamente descritos y catalogados y conservados, pero que sospechamos que muy pocos los han mirado nunca. Lo que ha hecho o lo que está haciendo María José Ordóñez es con la mejor colaboración de los responsables de su conservación, hacer fotografías de esos textos y irlos transcribiendo. Y por eso en los últimos meses, en el proyecto Filosofía en Español, pues se han publicado algunos de estos textos que permiten efectivamente conocer en serio, con más detalle, pues el papel y la figura de Ildefonso Martínez, que como espero que veamos a lo largo de esta conversación con Iván, pues no, es sencillo definirla, pero no tan sencillo ponerla en situación y clasificarla. Eso es, sí, vamos, mezcla muchas cosas. Yo lo que he trabajado, de hecho hoy mismo he publicado un articulito en Libertad Digital, casi para ordenar mis ideas, tirando un poquito de aquí y de allá, ¿verdad? Es un manuscrito, el número 4, que está dispuesto ya públicamente en el proyecto de Filosofía en Español, titulado Proyecto de Sociedad para la Emancipación Universal, que es un texto verdaderamente interesante, en el cual, pues como tú dices, es difícil ajustarlo del todo, porque mezcla muchas cosas. En lo que hablas de una, efectivamente, emancipación universal, nada menos, él apelaría al género humano, pero en ese gran proyecto integraría otras sociedades ya preexistentes y muy del momento. Por citar algunas de ellas, bueno, que son literalmente las que figuran en el texto, él habla de unir a su bandera a carbonarios, masones, comunistas, socialistas, comuneros, que es muy llamativo este colectivo, ¿verdad? Que son los que llaman al centro, a la unidad, a la doctrina, cito textualmente. A mí me ha llamado muchísimo la atención cómo, digamos que trata de buscar un polígono de fuerzas que excluye algunos vectores, como es el de la Iglesia Católica y el de la monarquía. O eso es lo que yo he querido ver. Veo también quizá algunos ecos, digamos, propios de la Ilustración, o del influjo de la Ilustración, y sobre todo me llamó mucho la atención una frase que dice: no hay naciones
Ni existen Alpes, ni Pirineos, ni océano, ni Mediterráneo. Todos somos hermanos, todos obreros, todos partícipes de la desgracia o la fortuna, de los bienes y los males, porque todos os dirigís a un centro solo, la emancipación, la libertad, que me recordaba a mí, no sé, esos paralelismos que uno hace con mayor o menor fortuna, aquello del Gálatas, de ya no hay judíos ni griegos, es una cosa curiosísima, ¿no? Entonces yo te Y querría... además ese documento es de 1847, es decir, Efectivamente, un efectivamente. año antes del Manifiesto Comunista, Eso etcétera. es. Él ya prefigura de algún modo o de algún modo percibe la existencia de comunistas, porque lo cita textualmente, ¿no? En este Bueno, documento. sí, sí. Y luego habla en un periódico, y ya te cedo la palabra, en un periódico que pretendía, como todos los movimientos del 19 e incluso en los de ahora, no voy a dar nombres porque todos sabemos cuáles, siempre los partidos políticos vienen acompañados de unos medios de comunicación más o menos colaboracionistas o colaboradores de manera explícita. Él habla de una comunión de ideas, o un comunismo de ideas, perdón, comunismo de Comunismo de ideas en el ideas, sí, otro, sí, sí, en sí. el proyecto de ese periódico, y añade una última pincelada, no me resisto, la salida, como era previsible, la gran solución sería, de nuevo, el federalismo. Así que Bueno, ahí lo tienes. sí, sí, sí. No, no, vamos a ver, quizá ya esbocé un poco el inicio de su curso biográfico. Su curso biográfico entonces es una persona de una familia de un entorno rural, Sí. pero con voluntad de que el chaval estudie, y entonces su padre se traslada a trabajar en una taberna donde también, por lo visto, colabora Ildefonso mientras estudia, y se hace médico. Es muy precoz, como por otra parte es normal en la época, y ahora haremos un repaso a los distintos hitos y por qué es recordado. Fundamentalmente en los ámbitos filosóficos es recordado por haber publicado eh, la primera edición, diríamos, moderna o del siglo XIX del examen de los ingenios de Juan Huarte de San Juan, que es Ajá. una obra del siglo XVI que curiosamente había tenido muchísimas ediciones en español en el siglo XVI y XVII, que se tradujo inmediatamente pues, al inglés, al francés, al holandés, al ruso, que, que fue un bestseller. En realidad el examen de ingenios pues, es una especie de libro de autoayuda eh, que facilita y que da informaciones prácticas, por ejemplo, a las familias de los remedios que hay que tener para que al engendrar se produzcan hombres y no mujeres, si lo que se quiere son producir hombres y no mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Al punto de que Huarte de San Juan, que tuvo una influencia importantísima en Alemania, andando en el siglo XX, sería releído como fundador de la psicología diferencial. Y de hecho, cuando ya pues hace 25 años o así, se emancipa de la Facultad de Filosofía y Letras la Facultad de Psicología como una facultad independiente, tuvieron necesidad de buscar un patrono, y como no querían asumir pues, el patronazgo de San Isidro de Sevilla, que es el que tiene la Facultad de Filosofía y Letras, pues, y quienes habían promovido la Facultad de Psicología pues eran muy progres, decidieron buscar un patrono que no fuera santo, y entonces se les ocurrió a Juan Huarte de San Juan, que hoy es el patrono de la Facultad de Psicología, cuyo color también, por cierto, pues es un color prepodemita, aunque en aquel momento pues era el color que significaba el feminismo, que es el color violeta, que es el único color dentro de la panoplia irisada representativa de las facultades de la Universidad Española, o hispana en general. Y sucedió también como anécdota, pues que de Juan Huarte se sabe bien poco. Nació en San Juan de Pie del Puerto, que entonces era Navarra, hoy es Francia, y luego, pues, judío, perseguido en las
católicas tierras del norte de España y del sur de Francia, pues tuvo que desplazarse al sur y se sabe poco de su nacimiento y de su muerte, con lo cual la única fecha exacta que hay, porque claro, para tener un patrón hay que poner una fecha, pues es la fecha del colofón de la primera edición del examen de ingenios para las ciencias, que es un 23 de febrero. Como hacía 1 o 2 años que había sido el golpe de Tejero, les pareció muy fuerte que la Facultad de Psicología adoptara como día festivo el 23 de febrero y entonces en un alarde de originalidad decidieron hacerlo el día 24 de febrero, al día siguiente. Entonces, bueno, pues así se escribe la historia. Bueno, pues el examen de ingenios de Huarte de San Juan no se había publicado en todo el siglo XVIII en España. O sea, llevaba 170 años sin reeditarse. Y fue Ildefonso Martínez el que en el año 56, es decir, que tenía 25 años, pues él preparó una edición e hizo una edición a su cuenta y riesgo con un estudio inicial muy interesante, donde también podemos luego comentar, pero vamos, el interesado puede verlo en filosofía.org. Y también es recordado porque después del manifiesto que mencionó antes Iván y cuando publicaron un periódico que era La Verdad, me parece que se llamaba, ¿no? Como folletín de ese periódico, publicaron otra de las obras míticas que es reivindicada dentro de la tradición bibliográfica hispánica, que es la obra de Oliva Sabuco, aunque, bueno, que la obra de Oliva Sabuco, que es la nueva filosofía de la naturaleza del hombre, y entonces hizo una edición por fascículos que se fue entregando con ese periódico y que, como es natural, que eso aparece en el año 1847 y obviamente pues todavía no se habían hecho los descubrimientos que se hicieron a principios del siglo XX, el testamento de don Miguel Sabuco, donde reconoce que él, que era boticario, escribió el libro y lo publicó en español, firmándolo con el nombre de su hija, pues por una trampa publicitaria para dar fama a la hija y para favorecer que el libro pudiera circular, pero luego pues tuvieron sus disputas con otro hijo y entonces en el testamento deja claro que la herencia que los derechos de autor del libro que pudieran venir pues eran de los 2 hijos y no de la hija, que no es la que lo escribió. Bueno, este es un asunto abierto porque, como todo el mundo puede imaginar, desde el momento en el que se han subvencionado y se subvencionan pues todos los mal llamados estudios de género, que son de sexo, pues inicialmente y en Estados Unidos pues ha habido movimientos reivindicatorios de la verdadera autoría femenina de la nueva filosofía de la naturaleza del hombre, que es decir, una de esas cuestiones divertidas más, para no calificarlo. Feijóo en el siglo XVIII sí que habló de Oliva Sabuco y entonces es curioso que Ildefonso Martínez, al editar estos 2 libros, sí que manifiesta una voluntad de recuperar obras olvidadas de la tradición médico-filosófica española. Razón por la cual, por ejemplo, Gumersindo Laverde, que en 1856, un año después de morir Ildefonso, publica un texto en el cual propone que hay que organizar el estudio sistemático de la tradición filosófica española, etcétera, 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 pues reconozca a Ildefonso Martínez como su antecedente e incluso, pues, como es natural, pues, en el libro este que decíamos de Arduengo Caso, pues a Ildefonso se le presenta como precursor de Laverde y de don Marcelino Méndez Pelayo, pero bueno, esos son
pues, desviaciones historiográficas, porque obviamente Ildefonso Martínez nada supo de Menéndez Pelayo, porque nació un año después de que él muriese, aunque sí que conoció a Laverde. Laverde era 14, era más joven, era del 35, me parece, pero llegaron a coincidir juntos en una publicación. La actitud de Ildefonso como médico, ya muy joven, fue organizar un grupo y de hecho el primer grupo que organiza es en la propia facultad, que es una sociedad médico-quirúrgica de emulación e instrucción recíproca. Esta organización, que gracias a las transcripciones de la doctora Ordóñez Vergara, pues están disponibles desde hace unos meses. Esta institución, pues es muy curioso porque es una sociedad que solo admite 12 individuos que tienen que ser estudiantes de medicina del mismo curso, y es una sociedad médico-quirúrgica de emulación e instrucción recíproca, pero que tienen sus estatutos y que son de diciembre del 39 y que el 1 de enero del año 40 comienza sus actividades con distintas conferencias, etcétera, etcétera. Lo que es más curioso todavía es cómo una semana después de que este grupo de alumnos jóvenes, es decir, todos nacidos en el 20, en el 21, en el 22, organicen esta sociedad médico-quirúrgica de emulación e instrucción recíproca, una semana después, digo, se constituye en la casa de un catedrático la Academia de Emulación de Ciencias Médicas de Madrid. Es decir, ahí todavía no hay datos suficientes como para poder entender quiénes estaban detrás de una y de otra. Cabe sospechar que detrás de la primera, de la organización de los estudiantes, estuviera el catedrático de medicina Pedro Mata, enfrentado con otros catedráticos de medicina, etcétera, etcétera. Sí que tiene interés esa sociedad, porque también gracias a la investigación que ha hecho María José en el Archivo Histórico Nacional, se conservan los expedientes de la universidad de todos los nombres que allí aparecen, y entonces de los cuales, vamos, que sí que son 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 nombres, de los cuales 2 o 3 figuran en las obras generales y el resto están más o menos olvidados todos, ¿no? Y entonces, gracias a eso, por lo menos a la mayor parte se les ha podido ya situar con una fecha de nacimiento y una fecha de fallecimiento. Curiosamente, los dos que murieron más jóvenes de aquel grupo, que murieron en el año 55, pues uno fue Ildefonso Martínez, que murió del cólera en Oviedo, y Román Fernández del Río, que murió del cólera en Toro. Román Fernández del Río era homeópata, era de los primeros homeópatas, y entonces aquí conviene también introducir 2 recordatorios para que el personal sitúe fechas. Voy a decir los nombres de dos coetáneos, 2 personas nacidas el mismo año que Ildefonso Martínez. Una es Fernando Garrido sí. Tortosa, que sí que es propagandista del socialismo, y cuyo bicentenario tendría que haberse celebrado el 6 de enero, porque nació el 6 de enero de este año, hace 4 meses o 3 meses, y que he buscado por ahí y no creo que se haya acordado de él nadie. Pues Gustavo, hay que hacerlo entonces. Bueno, retrospectivamente. No, te lo digo casi porque Fernando Garrido, para mí, yo lo que he leído es lo que hay en el proyecto,
es casi una debilidad porque, desde luego, la vida de ese hombre es verdaderamente increíble. Las No, entradas y Fernando salidas de Garrido, la claro, cárcel tan... Fernando Garrido fue longevo, no tuvo la mala Sí, sí, suerte de sí. morirse a los 34 años. Y Sí, sí, Fernando sí, sí. Garrido, pues es un autor, ese sí que fue un propagandista del socialismo, pues federalista, pero Absolutamente. todo lo que se quiera, ¿no? Y incluso, pues a ver, mira, sí, de Fernando Garrido es muy recomendable este libro, el que no lo haya, pues, si alguien no lo conoce, no sé si se ve ahí, bueno, es Viajes del chino Dagar Li Cao por los países bárbaros de Europa, España, Francia, Inglaterra y otros, traducido del chino al castellano por el ermitaño de las Peñuelas. Bueno, pues este libro, que son 2 tomos, está escrito por Garrido y es de lo más interesante y poco utilizado, porque es casi una sátira de la situación europea hecha por un enviado del emperador de China a los países bárbaros. Dice que este libro, que en 1883, cuando aparece, pues podía parecer más exótico, pues hoy, con el protagonismo que ha adquirido la República Popular China, o China, por antonomasia, pues habría que proponerles que lo tradujeran al chino, si es que no lo han traducido todavía. Bueno, como verán en el programa, pues queda hecha la petición, ¿no? De hecho, para terciar un poco en lo que estás comentando, yo en el artículo este también lo relaciono lógicamente con Garrido y en la estela de Abreu y esos experimentos de socialismo utópico, no sé si tú cómo lo ves eso, Bueno, sí, de Tempul y demás. y el otro personaje que también nace en el 21, aunque en algunas fuentes bibliográficas lo retrasan al 23, pero yo más bien me apunto por el 21, y que habría nacido el 4 de octubre, o sea que todavía estamos en tiempo para el bicentenario, es Roque Barcia. Roque Barcia, que fue el director de una publicación en la que colaboraron tanto La Verde como Ildefonso, que es el Círculo Científico Literario. Entonces, en el Círculo Científico Literario, que por cierto no lo firma con su nombre Roque Barcia, sino que él figura el Señor de los Viajes, o sea, 2 años después será cuando se reconozca ese alias. El Roque Barcia sí que fue masón en 1871, etcétera, etcétera. Es decir, que Ildefonso Martínez fuera masón, pues yo no hemos encontrado ningún dato y seguramente bueno, como luego veremos por una de sus últimas actuaciones, pues no era, yo me apunto más bien a que quería organizar una especie de masonería propia, ¿no? Con este círculo y con el proyecto de la Sociedad de la Emancipación, pero no dependiente de logia. fidelidades extranjeras, ni inglesas ni francesas, ¿no? Claro. Con un toque anticlerical notable, eso sí. Eso está claro. Es que además aquí pone literalmente en el proyecto, no queremos sociedades egoístas, logias tenebrosas, es decir, que de algún Ahí modo es un está. poco lo que dices tú, que casi rechaza las existentes por querer fundar una de mayor entidad. Y por cierto, no me resisto a explicar mínimamente cómo iba a llevar a cabo este proyecto de emancipación universal, bueno, afectado de un armonismo verdaderamente tremendo, ¿no? O exigiendo un armonismo que, bueno, que es imposible, ¿no? Él dice que tiene que ser todo muy democrático, pero sobre todo, y esto también nos remite un poco a la actualidad, él habla de cómo ir trabando todo este movimiento, cuya junta central sería casi, fíjate, yo creo que es una especie de eco de las juntas españolas, hispanoamericanas de ese contexto, desde el contexto de las emancipaciones y tal. Él habla de una junta central en lo que él llama la capital de las monarquías, constituida por socios, y leo textualmente, cada socio de las juntas de distrito, esto me recuerda mucho
a estas propuestas que ha habido en los últimos años, ¿no? Del político de distrito, en fin, ya sabemos por dónde va la cosa, casi, bueno, remite a proyectos actuales. Cada socio de las juntas de distrito abrirá un ramal, el llama ramal, o sea, una serie de círculos o triángulos compuestos de a 3 individuos que solo comunicarán con él en la forma siguiente: 1, 2, 3. El 1 comunica al 2 y al 3, este al 4 y 5, este al 6 y al 7, y así sucesivamente al infinito, perdiéndose el oriente total en cada tercera combinación. Pero claro, es que a ver, hay casi unos ecos de lo que estamos viviendo en los últimos años en España, ¿verdad? Esta especie de la figura del círculo, la figura de esta expansiva, ¿no? De una idea Claro, pero ahí universalista, lo ¿no? que está huyendo es de las tenidas del grupo, ¿eh? O Claro, sea, claro, claro. es más, No quiere más bien una asamblea. organización de células. De Eso es. No células quiere asambleas. ultra secretas, ¿no? ¿Eh? Eso es, eso es. Que sean parte del proyecto dos personas que estén tomando un café sin saberlo entre ellos, ¿verdad? Es una cosa Mira, curiosa. en uno de los textos recuperados recientemente, que es el discurso inaugural de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Emulación, ese discurso que lo firman 4, Alcalá, Zaldúa, Ortega y Martínez, pero se conserva la copia entre los papeles de Martínez, tiene interés, voy a leer un párrafo para que se vea cómo Ildefonso y su grupo están en una posición española que mira a Europa desde fuera. Dicen: antes del siglo XII, cuando los pueblos no tenían derecho ni representación alguna en el orden civil, eran desconocidas las ciencias y artes, y los hombres reunidos en sus hogares rústicos solo se dedicaban al cultivo de la tierra y a cubrir sus más perentorias necesidades. En un día festivo, claro y sereno, la cesación del trabajo hacía su mayor delicia. En él se entregaban a la carrera, al salto y a la lucha como los pueblos de la antigüedad, y llenos de vigor y de energía, se complacían en la ostentación de sus fuerzas y en su ejercicio cifraban su mayor felicidad. En medio de las tinieblas que cubrían la Europa en esta época triste y memorable, divisamos a nuestra España haciendo grandes esfuerzos por sacudir el yugo de la ignorancia y buscar la ilustración. Está hablando del siglo XII, del siglo XIII. En el siglo XII vemos en ella abiertos estudios públicos para la enseñanza de las ciencias y bellas artes. En el XIII aparece la lengua castellana despojada de su antigua rudeza y cubierta de esplendor y majestad. Los poetas, los historiadores y los filósofos la cultivan y acreditan. Y finalmente un legislador, a quien deben eternas alabanzas otras ciencias, produce un código admirable, que será perpetuo testimonio de los progresos del entendimiento humano de aquel tiempo en nuestra patria. Es decir, Ildefonso es absolutamente consciente de que el desarrollo de España ha sido diferente y más precoz que el que sucede en el resto de la triste, de las tinieblas que cubrían la época triste del resto de Europa. Y esto, entonces, yo creo que hay que ponerlo en relación con las otras cuestiones referidas a las organizaciones masónicas de obediencia británica o de obediencia francesa, principalmente. Y entonces, entonces esto es una cosa muy interesante. Sí que tiene también interés recordar mínimamente, eso, en el año en el que él va a terminar sus estudios, cuando él termina los estudios en el año 44, tiene 23 años, 23 años. Doctor en Medicina y Cirugía en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos. Pues ahí colabora en el Instituto Médico de Emulación, colabora en la Academia de Esculapio, que él también colabora en poner en marcha, etc. Y entonces tiene interés ver los asuntos de los que están tratando, muy brevemente, porque digo que tenga interés puede ver ahí fragmentos. En febrero del 44 interviene para criticar, al hacer la historia del magnetismo, pues enumerar las teorías inventadas por Kant, por Mesmer, por Puigsegur, por Barbarín y desecharlas, ¿no? Porque, claro, si antes mencioné a dos coetáneos, que decía, para tenerlos ahí en mente, como son Garrido y Roque Barcia, hay que recordar que en estos
años en los que le toca vivir a Ildefonso, pues están en plena expansión por las innovaciones científico-técnicas de la frenología, del magnetismo y de la homeopatía. Eso es. Y paralelamente, en el terreno filosófico, pues se acuñan conceptos como los de materialismo científico y materialismo médico. Materialismo científico es, en español se introduce en el 41 y materialismo médico en español se introduce en el 45, es decir, en la época en la que él está estudiando y este grupo se está conformando. El magnetismo, la homeopatía en España se había mencionado por primera vez las andanzas del doctor Hahnemann en el año 21, precisamente, en el mismo año del nacimiento de Ildefonso. Y luego, ya hacia el año, hacia el año 35, es decir, teniendo 14 años, es decir, cuando estaba Ildefonso estudiando en los Reales Estudios de San Isidro, el bachiller, pues Madrid se vio de repente inundado por la labor de Ramón López, alias Pinciano, que era un Ramón López que era de Valladolid, y entonces decidió llamarse Ramón López Pinciano, que se confundía con el Pinciano clásico. Y que este Ramón López alias Pinciano, pues en un año publicó un montón de obras sobre homeopatía y del propio Hahnemann, autor que luego, curiosamente, pues por todos los sucesores y herederos en el presente de la homeopatía, pues lo tienen absolutamente olvidado, no quieren saber nada de él porque, entre otras cosas, por estas cosas de las competencias locales y gremiales, pues han querido hacer presentar que la homeopatía nació en Cádiz o nació en Badajoz o cosas así, cuando en realidad, antes de que haya pruebas documentales de que en Cádiz o en Badajoz o en Toro se estaban haciendo cosas homeópatas, más que pues ya había una farmacia en la Puerta del Sol vendiendo productos homeopáticos de la mano de Ramón López, alias Pinciano, solo que luego acabaron mal con él, etcétera, etcétera, o él con los demás, en buena medida porque él comenzó a hacer eso todavía en vida de Hahnemann, y cuando Hahnemann, siendo un venerable viudo de 70 años, pues recibió la visita en su casa de una francesa que fue a consultarle, que tenía 30 y tantos años, y a los 3 meses de ir a verle se casaron y abandonaron en secreto su casa en Alemania y se estableció en París, donde la nueva señora de Hahnemann supo montar una industria fecunda, cuyos herederos todavía se mantienen en nuestros días, pues con unas doctrinas que, si en aquel momento podían ser discutibles, dada la confusión de los tiempos, pues hoy día es absolutamente sorprendente y demuestra el carácter no científico y puramente prudencial de la ciencia médica y pragmático, pues que hoy existen médicos homeópatas y están reconocidos y estas cosas, y van poco a poco metiéndose en las universidades con todos los delirios científico-filosóficos que hay detrás, pero bueno, esto es asunto con el cual evidentemente no se puede discutir, porque es como si se quiere discutir con un testigo de Jehová o con un mormón, que son cosas que es mejor dejarlas, que los gremios lo resuelvan entre ellos. Bueno, pero entonces sí que Ildefonso muy pronto se sitúa contra la homeopatía, aunque uno de sus colegas pues fue uno de los primeros homeópatas. Y otro de los asuntos que también tratan desde muy pronto, pues son de las epidemias, que del año pasado y pues parece que es la gran novedad tener una epidemia o una pandemia,
pero en el siglo XIX pues era algo absolutamente presente. Y, por ejemplo, en el Instituto Médico de Emulación, el 24 de febrero del 44, tomó la palabra el señor Martínez para tratar cuestión tan difícil como memoria sobre el contagio de las enfermedades epidémicas. Estamos hablando de una fecha en la cual todavía no se han relacionado las bacterias que pueden producir una epidemia o los mecanismos, que se está todavía con teorías más o menos fantásticas. Y entonces, pero sistematiza Ildefonso las opciones que había de esta manera. Primero, que en las enfermedades epidémicas no siempre hay infecciones y que aún supuesta no por eso se puede negar el contagio. Pues puede haber una enfermedad que empiece por infección y sin embargo pueda transmitirse de un individuo a otro por contagio, como sucede con la viruela tal. Que los experimentos de Asalini y de Genet relativamente al contagio de la peste de Levante no eran concluyentes, pues que inyectándose el pus de los bubones no se hubiesen contagiado, pues de que inyectándose el pus de los bubones no se hubiesen contagiado, solo se deducía que para el contagio se necesitan ciertas condiciones, pues no dudando nadie de la propiedad contagiosa de la sífilis, todos los profesores sabían que no todos cuantos se expongan al contagio adquirían el mal, sino los predispuestos, y esto pudo suceder con Desgenets y Asalini. Si se dan cuenta, es lo que se está hoy discutiendo. Tercero, que en cuanto a las cuarentenas, el que fuesen diferentes en diversos países solo probaría que, aunque conformes los médicos en el contagio, no lo estaban en el tiempo de incubación del virus contagioso, ni en el tiempo en que perdía su actividad y se hacía inerte. Ni que decir tiene que el terminus virus contagioso que utiliza en el año 44 Ildefonso y la clase médica de entonces solo se parece en el nombre a las descripciones científicas alcanzadas muchas décadas después. Dice, quinto, que en la desinfección se sabía solo que las fumigaciones quitaban del medio la propagación y esto solo nos bastaba puesto que los hechos eran patentes. Y sexto, y finalmente que la voz epidemia es vaga, que si solo se admitía por esta voz una enfermedad que una enfermedad que atacaba a muchos a la vez, se podían hacer las clases siguientes. Entonces distingue tres tipos de epidemias. Uno, epidemias contagiosas pestilenciales, como la fiebre amarilla y la peste. Dos, epidemias por infección, calenturas hospitalarias y tifoideas. Y tercero, epidemias por cambio de temperatura, como las catarrales y tal y cual. Concluyó diciendo que debía modificarse el rigor de las leyes sanitarias, pero que se debía de evitar no favorecer demasiado al individuo para no perjudicar a la sociedad, pues el interés social debe ser superior al individual. La escala político-práctica no ha variado tanto es cierto. En más de siglo y medio. Y luego, si hay ocasión, mencionamos algo de las vacunas. Muy interesante lo que un mes después hablan sobre el género humano, que tú lo has mencionado, porque claro, esta es una discusión que tenían los médicos, porque estas cuestiones las trataban los médicos, no las trataban los teólogos, las trataban a su manera y los juristas a la suya, pero a una escala filosófica general eran los médicos necesariamente quienes tenían que tratarlo. Y entonces aquí se estaba discutiendo sobre la unidad de la especie humana, del género humano. Y entonces el socio don Ciro Guzmán principió exponiendo las más nobles atribuciones del hombre. Luego enumeró las diversas razas generalmente admitidas, haciendo ver sus caracteres y diferencias. Y por último, vino a deducir de cuanto había expuesto que el género humano es único, pero que por causas desconocidas, independientes de los climas, están los hombres constituyendo dos especies. Habla de dos especies. En la una se hayan colocados los del color blanco, amarillo y moreno oscuro, y en la otra los de color negro y negruzco. Y aquí habla de dos especies distintas.
No, pero fíjate, Gustavo, que esto se alinea de algún modo en cuanto a las posibles mezclas y no mezclas, con la raza cósmica de Vasconcelos. O sea, se aparta otra vez a los negros por motivos de otro tipo, ¿verdad? Absolutamente. No, pero lo reducen a dos, porque luego Sí, sí. los racistas europeos inventarán las 5 razas. Sí, 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 sí. Y entonces estos meten blancos, amarillos y moreno oscuro. Y negro y negruzco, eso ya son para... Bueno, abierta la discusión, tomaron la palabra García Fernández, Llorente, Martín y tal. Entonces, el señor Llorente manifestó que la causa de la diversidad de razas puede ser una degeneración por un vicio de conformación de algunos de los primeros hombres, y se adhirió a la opinión de la unidad de la especie humana. El señor Martínez siguió la opinión de la unidad del género humano y la multiplicidad de razas, aunque refutó la idea del vicio de conformación permanente y del influjo de los climas. Esto es muy interesante, claro, porque se está queriendo evitar justificaciones para la especiación, Claro. la unidad de la raza, etcétera, etcétera. Bueno, sí, vamos a mencionar ya lo de la vacunación, hombre, que tiene su interés. A ver dónde esto está. En La Verdad. Esto fue en el El periódico periódico, La ¿no? Verdad. Y entonces aquí este hombre escribió una cosa que se llama un artículo el 11 de enero del año 47 que se llama de la revacunación. Leo el principio y el final. Al escribir este artículo científico, dice Ildefonso, tenemos muy presentes las palabras del famoso don Manuel Gutiérrez de los Ríos, a saber, comillas, la filosofía de la cama de los enfermos no está escrita. Ningún enfermo se cura con lo que traen los libros. Hay un cierto duende en la cama del enfermo que jamás lo ha descubierto ni descubrirá el ergotismo de las escuelas. Entonces aquí la filosofía de la cama de los enfermos, esto para las filosofías de... Y entonces, bueno, lo que trata en este artículo es, primera cuestión, ¿es en tiempos ordinarios preservativa la vacuna de las viruelas? Segundo, ¿pueden presentarse epidemias de viruelas que por su intensidad no perdonen ni aun a los vacunados? Tercera, ¿es útil la revacunación como pretenden muchos? Y cuarta, ¿es útil la inoculación de la viruela en caso de epidemia? Entonces, las conclusiones, el resumen dice, en resumen, pues, de este artículo creemos, primero, que lo más útil es proporcionarse buena vacuna, pues si esta es de mala calidad, tanto vale vacunar como nada. Segundo, que siempre que podamos no inocularemos para evitar un mal próximo, no daremos uno real. Y tercero, que en medio de las dudas que se ofrecen nos inclinamos en favor de la vacuna. Y cuarto, que si bien los vacunados no se libran de las viruelas, las tienen con menos fuerza y peligro. Fíjate. Parece que los asesores de nuestros ideólogos O sea, Ildefonso uno de ellos, ¿no? estuvieran aquí con este asunto. Bueno, como tampoco hay por qué hacer esto muy largo, para el personal a mirar estas cosas directamente, sí que yo querría hacer una observación, Iván, y para darte un pie, darte el paso antes de hacer una traca final sobre Ildefonso. Bueno, para curiosos también. Ildefonso, en el periódico este del que acabamos de leer estos fragmentos, que se llamaba La Verdad, era un periódico de medicina y ciencias auxiliares que duró un curso del 47 al 48, que lo hacían 3 amigos anónimos, el periódico era anónimo, y tenía como pretensiones la verdad y la imparcialidad. Claro, Ildefonso es un ingenuo. Ildefonso en sus escritos está continuamente hablando de la verdad, Es decir, que tenía evidencia de tocar la verdad, ¿no? Y luego es muy interesante este periódico que hacen, La Verdad, periódico de medicina y ciencias auxiliares. El otro lema que tenían, o la otra divisa, era por la ciencia y para la ciencia. Este periódico tuvo muchas polémicas,
porque en realidad estamos asistiendo a la cristalización de la nación española, que han pasado 10 años desde que, o 15 años, desde que, o 13 años, desde que se está reorganizando la nación moderna, las provincias, los institutos de bachillerato, etcétera, etcétera, la universidad, los distritos universitarios en estos años, en los años 50, pues se van a otro montón de instituciones, etcétera. Y entonces en este periódico sí que toman posiciones muy beligerantes sobre la clase médica, que chocaba con los intereses de las oligarquías y de las estructuras médicas asentadas, como es natural. Y entonces incluso lo público y lo privado, etcétera, etcétera. Y entonces tuvieron precisamente que salir del anonimato los tres autores, porque en el 5º número publicaron un artículo que se llamaba Gracias concedidas al señor Núñez. El señor Núñez era lo llaman el aventurero, José Núñez Pernía, pues que era un personaje pues que fue en el esbozo de entrada que tenemos en filosofía en español, les leo una serie de adjetivos que da pereza escribir más sobre él, pero bueno, que es aventurero español, diácono católico, facioso carlista, curandero, homeópata, reconocido médico sin haber estudiado medicina y marqués. Como ven, lo tiene todo. Es decir, pues es un personaje de nuestro presente, absolutamente. Ojo, la herencia de este marqués todavía existe en Madrid y con dineros públicos se ha rehabilitado, que es el Instituto de Homeopatía, que es consecuencia directamente del legado de este señor, que dice que no son cosas del pretérito. Y entonces, bonito edificio, por cierto. Bonito edificio. Bonito edificio. Y entonces este señor se creyó contra el periódico y tuvieron entonces, obviamente, que salir del armario. Se supieron sus nombres, aunque ya unos meses después, cuando el periódico cierra, ya se produce la traca final y es que se enfadan entre ellos porque ellos estaban conjurados para no aceptar prebendas públicas, para no dejarse comprar por el poder o por la Casa Real, como el marqués que practicaba la homeopatía porque era lo más elegante pues en la corte, etcétera, etcétera. Y uno de los tres, que era un año mayor, le salió rana y enseguida aceptó un puesto público y fue el único de los tres que acabó siendo catedrático de la universidad, como es natural. Entonces los otros dos, pues como puede entenderse, le ponen a parir. Pero bueno, al margen de esto, quería hacer una mención sobre, y te paso la palabra, porque claro, estos asuntos son prácticamente, cuando muere Ildefonso, es cuando comienza a tener presencia otro personaje que no sabemos exactamente cuándo nació, pero que nació más o menos en este momento, que es Facundo Goñi, al cual Iván ha dedicado muchos esfuerzos. En el año 54, es decir, 54-56, que son los 2 años finales después de la Vicalvarada, los años finales de Ildefonso, pues Facundo Goñi es cónsul en Costa Rica y en Nicaragua, después fue embajador de España en Washington, etcétera. Y Iván Vélez pues se pasó muchas horas transcribiendo los informes que desde Nicaragua y sobre Costa Rica enviaba al ministerio correspondiente, este Facundo Goñi, que por cierto es el primer autor de una obra sobre derecho internacional que se publica en español, y sobre relaciones internacionales y derecho internacional. Y entonces aquí yo quiero hacer la siguiente observación.
estuvimos en el archivo de Iván y yo allí, en el archivo, ¿cómo se llama? El Palacio de Santa Cruz, ¿no? Sí, sí, sí. De Asuntos Exteriores, viendo allí papeles de Goñi, que luego Iván se fue sucesivas veces para ir copiando, que son, pues nada, medio metro de papeles manuscritos, pues y que transcribió unos cuantos, que están publicados, se pueden ver, tiene mucho interés, porque son documentos que no están publicados, es decir, que en España esos documentos no están archivados, pero no están exhumados. Y siempre me acuerdo de la figura de un hispanoamericano que estaba en el mismo archivo, que la archivera nos dijo que allí llevaba mucho tiempo estudiando papeles parecidos, pero que tenía la actitud, digamos, del historiador, es decir, estaba leyendo muchísima documentación, pero extrayendo fragmentos, sí, claro, con los cuales luego poder aderezar, sin duda, el relato que ya traía prefigurado. O sea, estaba buscando apoyaturas para apuntalar su relato o sus prejuicios. Cuando en estas cosas lo que habría que hacer de forma sistemática es lo que empezó a hacer Iván o lo que está haciendo María José Ordóñez, que es simplemente exhumar textos y publicarlos. Así es. Y ya que luego vengan los intérpretes a hacer lo que dé la gana, pero romper con ese vicio tan terrible pues de algunos cuentistas e historiadores que consisten en creerse que ellos son los que detentan los documentos porque son los que los han visto y se los transmiten al vulgo ignaro convenientemente ya fragmentados. Así es. Aquí te dejo la palabra para... Bueno, no, simplemente, a ver, es que lo interesa, el 19 es un siglo complejísimo. ¿Y por qué dejaste de transcribir aquello? Bueno, lo dejé No, lo dejé porque un día llegué allí por la mañana y decían que se habían llevado los papeles a otro sitio. O sea, que perdí de vista los papeles. O sea, no, así fue. Era interesantísimo, la verdad que era interesantísima esa figura, sobre todo por una razón, y es porque pues apenas, y coincido plenamente con lo de cuentistas y relatadores, o como queramos llamarle, y eso es un vicio y una desviación muy fácil de caer en ella. Yo ni siquiera me atrevo a decir que no haya caído alguna vez, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque todas las historiografías nacionales que se confeccionan, donde en el siglo XIX pues te aparecen ya naciones que han cristalizado, perfectas y tal, pues los documentos de Goñi dan cuenta de hasta qué punto muchas de las independencias americanas, con una culminación pues a veces incierta, plantearon gravísimos problemas. Y es que me acuerdo sobre todo de un documento, que ese sí que lo tenemos ahí metido en el proyecto, cuando él se reúne con los ministros plenipotenciarios, que esa era la palabra, creo recordar, o el cargo, pues de México, Nicaragua y vamos a suponer Costa Rica, no me acuerdo exactamente de los países, todos acaban reconociendo, bueno, pues sí, aquí se ha producido una ruptura con el gachupín, por ejemplo, pero estamos casi, estamos enfrentados a la raza latina, en fin, ahí aparecen una serie de problemas que todavía subyacen, pero que demuestran pues, que muchas de las versiones que se han dado de las independencias americanas son muy de parte y son, como tú bien dices, picoteando y seleccionando concretos datos. Y estoy completamente de acuerdo. Es que, de hecho, yo lo he dicho más de una vez. España debería plantearse, teniendo esos magníficos archivos, como una tarea de Estado, la exhumación. Es decir, no podemos ir 4 aficionados en mañanas libres o en épocas de poco trabajo, como era aquella por mi parte, como arquitecto liberal, no liberal en lo político, lógicamente, sino autónomo, pues tener tiempo para ir una mañana o X mañana. Yo creo que esto debería ser una tarea casi estatal y que esté todo lo más accesible posible. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo pueda acercarse al mismo material y confrontar realmente y que no basta solo con la labor meritoria que están haciendo instituciones de digitalización de prensa, de libros, incluso de documentos de archivos, sino que no basta con la digitalización, hay que transcribirlos, sí, eso me refiero, porque eso facilita la localización de términos, claro. etcétera, y la consulta. Y entonces eso es una labor
que es mucho más laboriosa, mucho más trabajosa, que yo aprovecho aquí por si entre nuestra audiencia pues hay personas que quieran incorporarse a estas tareas de transcribir documentos, etcétera, etcétera. Hay muchísimo material disponible que está digitalizado, pero que hay que transcribirlo. Claro. Y que con un poco de experiencia pues se aprende a hacer. Y entonces, y que son cuestiones que son mucho más importantes de lo que parece una vez que están publicadas, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, además, yo subo la apuesta en la Carta de los Reyes Magos, esta que estamos lanzando, es que incluso nosotros estamos hablando de documentos, hablo de mi caso, ¿no? Que se entienden. Pero claro, habría que tener un batallón de gente con nociones de paleografía y tirar más para atrás. Por supuesto. Hacia la transcripción, como tú bien dices, porque es la búsqueda de términos, es esencial. De hecho, yo una de las secciones, ya te lo he dicho muchas veces, de Proyecto de Filosofía en Español, yo subrayo, aparte de que me parece un monumento, pero el apartado de rótulos es muy importante porque los términos no brotan así por casualidad, brotan en un contexto. Entonces, claro, teniendo transcrito el documento sí que haces la búsqueda. Por ejemplo, aquí está la palabra comunista. Pues bueno, por lo menos ya la podemos fijar en el año 47 si queremos. Pero si hubiera transcripciones, pues nos encontraríamos con un montón de... Comunistas tiene tradición clásica. No, ya, pero a ver si me entiendes. entiendes. Surge en esos años es socialista, pero comunistas viene de atrás, ¿no? Sí, pero que te quiero poner un ejemplo. No, que sí, por supuesto. Y por ejemplo, mira, yo tengo pendiente de hacer un rótulo sobre el uso de dos usos, el uso de masa en términos políticos, con sentido político, que lo utiliza Ildefonso algunas veces, y también el de clase media. Porque el de clase media, por ejemplo, ya lo utiliza Feijóo, pero cuando Feijóo habla de clase media lo hace en términos intelectuales. Hay una clase no económicos, superior, social, una media y una ínfima, que está más planteado en términos intelectuales más que económicos, aunque hay una correlación natural. Claro. Y efectivamente, a lo largo del siglo XIX, eso va adquiriendo un protagonismo grande. Bueno, lo que te decía, para no hacer esto demasiado largo, podemos recordar un discurso que pronunció Ildefonso en el 7 de noviembre de 1854. Ildefonso murió en mayo del noviembre del 55, o sea, un año antes de morir. Se había producido en julio del 54 la Bicalvarada, pues aquel movimiento del que los lectores del New York Daily Tribune se enteraban por las crónicas que Carlos Marx les mandaba desde Londres, hablando de España revolucionaria. Y entonces eso fue en julio del 54, pues inicio del efímero bienio progresista, pues, que Ildefonso no llegó a ver terminar porque se murió antes. Y entonces deciden, en pleno bienio progresista, en la plaza de la Cebada, que la han vuelto a cambiar como plaza de Riego, donde Riego fue ajusticiada, pues poner un catafalco y 31 años después y hacer una serie de intervenciones. Y entonces Ildefonso Martínez pronunció un breve y enérgico discurso en homenaje a Riego, a Rafael del Riego. Y nos viene muy bien aquí para ver la dificultad o la complejidad objetiva de colocar a estas personas. Porque no hay que olvidar que, claro, que el 7 de noviembre del 23, pues Riego fue ahorcado y luego decapitado, aunque no descuartizado en 4 trozos, como pedía el fiscal. Y claro, Riego era un masón al servicio de los intereses de Inglaterra, que siendo teniente coronel del batallón Asturias, capitanea en Cabezas de San Juan, en Sevilla, un alzamiento por el cual sus 20.000 soldados se niegan a trasladarse
a América en pleno proceso de las independencias o de las secesiones o lo como se quiera llamar, de la constitución de las naciones, hispanoamericanas. Entonces, claro, Riego es un personaje clave en la precipitación del final de la presencia española en América, puesto que él logra que los 20.000 soldados que estaban prestos para ir a América, para ir a Nueva España, pues no embarquen. Como es normal, pues 3 años después, vuelto Fernando VII, pues es ajusticiado, etcétera, etcétera. Aunque luego, pasado el tiempo, la viuda de Fernando VII, María Cristina de Borbón, pues Riego será repuesto en su buen nombre, fama y memoria. Bien, entonces, claro, ¿quién financia a Riego? ¿Quién financia, o uno de los que financian a Riego? Pues precisamente uno de los que financian a Riego en el año 20, pues es Mendizábal. Claro, Mendizábal que luego fue ministro, al cual luego se dé la desamortización, pero claro, Mendizábal que estuvo, que ya había muerto, había muerto el año anterior, digamos, había muerto el año anterior a la intervención en el 54, habíamos dicho. 54 sí, claro, 54. En la intervención del 54 de Ildefonso, en homenaje a Riego. Ya había muerto Mendizábal, pero claro, Mendizábal estuvo exiliado en Londres, Mendizábal hacía negocios con Londres y con Ámsterdam, Mendizábal traía las importaciones del rico Carey para poder con él fabricar las peinetas de las andaluzas, tan clásicas, que parecen de toda la vida y cosas así, pero que eran productos refinados, pues, que venían por la vía inglesa. Y obviamente aquí no hay ninguna ingenuidad, es decir, cuando la masonería al servicio de Inglaterra evita que 20.000 soldados españoles vayan a América, es porque la masonería inglesa quiere quedarse con el control de las repúblicas americanas como todavía lo mantienen hoy día. Un inciso, Gustavo. Esta pugna entre masonerías se da también casi en ese mismo contexto, en el 1929, en la figura de Vicente Guerrero, que pertenece al rito implantado por Poinsett, del que hemos hablado alguna vez, frente a la masonería escocesa, digo la yorquina frente a la escocesa, que era más hispanófila, para contextualizar, porque son los mismos años. Claro. Entonces, Ildefonso, entonces, el día 7 de noviembre del 54, en la Plaza de Riego, antes Plaza de la Cebada, de Madrid, pronuncia unas palabras que él mismo luego las improvisó, pero luego él mismo las reescribió. Y él dice al final: tales han sido poco más o menos las ideas vertidas en el momento de la improvisación, con alguna que otra variante propia de quien, después de pronunciar un discurso de circunstancias y casi obligado, ha tenido que fiar la memoria a las palabras y las ideas para después escribirlas en obsequio de sus amigos. O sea, ese texto que quedó publicado pues en octubre del 2020, hace unos meses, transcrito por María José Ordóñez, pues termina diciendo: aprende, oh pueblo, levanta también tu frente y mira con horror la pena de muerte por delitos políticos, porque esta pena es injusta, es ilegal, es atentatoria, y lo es porque el pensamiento, porque la conciencia no deben tener otro juez, otra pena que el pensamiento, que la conciencia universal, y el hombre y la sociedad que no dan la vida, ni pueden ni deben quitarla, porque también la posteridad tiene una apoteosis para las opiniones, haciendo hoy héroes a los que ayer murieron como traidores. Finalmente, sirvaos, ciudadanos, este martirologio para respetaros mutuamente, para amaros como hermanos, vivir unidos y compuestos. Alerta con los encizañadores. Si sois sufridos y valientes con abnegación, desafiad la tiranía, y si esta os amenaza, combatidla en las calles, con valor, con energía, con ardimiento, y si es preciso morir, muramos combatiendo, y no en el cadalso,
exhalemos nuestro último suspiro con la fe en nuestros corazones y las palabras de patria y libertad en nuestros labios. Bueno, pues claro, para animar al personal a estudiar estas cuestiones, pues nos vamos al mito de la derecha. En el mito de la derecha, que acaba de reaparecer junto con el mito de la izquierda como tomo tercero de las obras completas de Bueno, en las páginas 287 y 288, analiza, bueno, hablando del embrollo que hay con la... Porque claro, Ildefonso, en algún momento de sus escritos, se dirige a los liberales. Sí, sí, sí. Y está pensando en lo que diríamos la izquierda liberal. Pero se dirige a ellos un poco desde fuera, es como exigiéndoles lo que tendrían que hacer que no hacen. En el proyecto les interpela, de hecho. Pues bien, sí, les está interpelando. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, aquí dice bueno, ¿cómo clasificar a Mendizábal, es decir, a Juan de Dios Álvarez Mendizábal, nacido en Cádiz en 1790, de estirpe judía y muerto en Madrid en 1853? Mendizábal, muerto Fernando VII, fue primer ministro con la regencia de María Cristina y ministro de Hacienda en los gabinetes del 35, 36 y 42. Mendizábal, por su trayectoria política, es, desde un punto de vista émic, el prototipo del político liberal, lo que hemos llamado, desde un punto de vista ético, histórico, segunda generación de la izquierda. No solo por su enfrentamiento con el absolutismo, es decir, el antiguo régimen español, apoyó al general Riego en el levantamiento de 1820 en Cabezas de San Juan, lo que determinó su exilio a Londres en el momento de la restauración absolutista. Y luego dice, con todo, Mendizábal, visto desde una perspectiva socialdemócrata, por no decir anarquista o comunista, habría de ser clasificado como un representante notorio de la derecha burguesa capitalista. Claro, claro. Ya en su exilio de Londres organizó una casa de comercio de las más importantes de la entonces capital financiera de Europa. Pedro I, emperador del Brasil, consiguió a través de él un empréstito dirigido a asegurar a doña María de la Gloria el trono portugués y llegó a ser nombrado primer secretario de Portugal. Es decir, aquí al analizar estas cuestiones, la brocha gorda con la que en plena agitación electoral en España se está utilizando, con unas categorías pues, que hacen dudar de la seriedad y del rigor de quien pronuncia los calificativos y la simpleza con la que se están utilizando aquí las categorías políticas, ¿no? Y que no se sabe qué es peor, si estamos ante mentirosos o cínicos o simplemente ante imbéciles que se lo creen. Es decir, casi sería mejor que no se lo creyeran, que fuera todo mentira política. Lo grave es que se lo creen. Lo grave es que de tanto repetirlo se lo acaban creyendo. Pero entonces, claro, claro, la suerte que tuvo Ildefonso Martínez es que se murió muy pronto de cólera en Oviedo. El Ayuntamiento de Oviedo lo que sí hizo en su momento fue enterrarle y poner una lápida y luego a final del siglo XIX, en el 95, una calle del Oviedo antiguo, la calle Sal si puedes, que todavía la gente la sigue llamando así, pues le pusieron el nombre de Ildefonso Martínez, por haber muerto intentando evitar la epidemia de cólera, porque Ildefonso Martínez, y termino ya con esto, sí que con esta revista que tuvo, con todas sus actitudes, con sus posiciones duras contra la homeopatía, que estaba mimada por la Casa Real entonces, y por la burguesía madrileña, porque era una cosa muy elegante en París, etc., él sufrió las consecuencias de ser preterido en oposiciones. De hecho, claro. Él obtuvo un primer puesto en una oposición, las oposiciones que había entonces y que preferían muchos de estos médicos que tenían una actividad literaria y política en Madrid, era sacar una plaza de funcionarios de un establecimiento balneario,
porque los balnearios abrían solo la temporada de baños, pero cobraban todo el año. Entonces les permitía estar 6 meses en el balneario atendiendo pues, a toda la vida que había en el balneario, como directores médicos del balneario, y luego el resto del año poder estar en Madrid, etc. Y entonces él obtuvo la plaza el número 1 en las oposiciones de los baños de Bellures, que están en Nava, o sea, lo que luego fueron aguas de Fuensanta, pero le dieron esa plaza al número 2 y a él no le dieron plaza. Más adelante obtuvo una plaza en los baños de Bellús, en Valencia, y justo después de este discurso del 54, logró permutar la plaza que él tenía en Valencia con la plaza de Nava, de Asturias, con lo cual en el año 55 él estaba terminando la temporada de baños en septiembre, de vuelta a Madrid, pasó por Oviedo, estaba Oviedo con la epidemia de cólera, y entonces se quedó a ayudar y allí pues se contagió el cólera y se murió. Y entonces Ildefonso Martínez, pues en la calle Sal si puedes, lleva su nombre. El Colegio de Médicos hizo hace unos años un pequeño homenaje de volver a poner otra lápida, hace 6 o 7 años, a Ildefonso Martínez, pero Ildefonso Martínez, digo, como murió tan joven, sí que se puede simplificar diciendo, pues era un anticlerical republicano Federalista. Federalista, por ejemplo, también. No, yo el término federalista no lo utiliza, Sí. Lo utiliza, pero no directamente, ¿no? Sí, bueno, como federar, unir pueblos. Claro, pero no a una escala, yo creo que a una escala global, ¿eh? Sí, leo para aclarar. Lo que quería es establecer un día una forma federal de gobierno en el que no haya más nación que el mundo, más norte que el cielo, más distinción y raza que la humanidad. Eso es. En ese sentido. Sí, él va a lo grande, ¿eh? A lo grande, sí, él no se para. Sí, va por encima. Y entonces, pues, no hay discusión, o se puede dejar situado pues en estas posiciones, exaltado, brillante, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada más, ¿eh? Bueno, no tan deprisa, Gustavo. Vamos a ver. Ahora te voy a hacer yo a ti una pregunta, como ildefonsólogo que eres, ¿eh? Vamos a ver, el texto este del proyecto de sociedad para la emancipación universal termina con la siguiente frase: Dios y libertad. Sí. Bueno, libertad más o menos se ha entendido de qué habría que liberarse, pero ahora yo te pregunto, ¿Ildefonso era deísta o teísta? ¿Deísta o teísta? Pues... para que se vea que esto no está preparado, ¿eh? Probablemente no hay pruebas. No, pero vamos a ver, no, mira, podría ser las dos cosas, ¿eh? Es decir, seguramente, Ildefonso era, lo más probable es por cómo eran los coetáneos, o como eran, por ejemplo, los anarquistas del 19, bueno, de la emancipación, etcétera, etcétera. Es decir, la figura máxima era Cristo. Era Cristo. Y el mal era la Iglesia Católica. O sea, en el fondo eran filoprotestantes, ¿eh? Sí. Claro, o sea, eran anticlericales, pero no antirreligiosos, ¿eh? Efectivamente. Y anticristianos. Eran cristianos, ¿eh? Y entonces eso, claro, coincide con las primeras introducciones también de la literatura protestante en España, ¿eh? y del odio a la Iglesia Católica, pero que encaja perfectamente con su posición pro-británica, ¿eh? Es decir, si lo visto con la distancia de 170 años, pues claro, en Inglaterra siguen sin haber hecho una revolución liberal. La viuda reina de Inglaterra sigue siendo la papisa de la iglesia anglicana, etcétera, etcétera.
y los ingleses siguen teniendo pues todo el predominio que tienen y se han ido de la Unión Europea. Esto es algo estupendo. Con lo cual, claro, el enemigo, que es Fernando VII, que son los Borbones, aunque Mendizábal luego colaboró con los Borbones, evidentemente. Claro, negocios, son negocios. Entonces, esa es toda la dialéctica tan interesante pues, del mito de la izquierda, del mito de la derecha, pero que estos seguramente que estos no eran ateos. O sea, Ildefonso no creo que fuera ateo. No lo es, porque además habla del gran arquitecto del universo, a quien debemos gloria y honor. Claro, pero el gran arquitecto seguramente, porque en la referencia, sí, por la tradición que él claro, él va contra la Inquisición también, por supuesto. También. Claro, porque él en la edición que hace de Huarte lo que procura es reponer los fragmentos retirados de la Inquisición. El que tenga curiosidad puede verlos también en Filosofía en Español, esos fragmentos, porque sí que son metafísica avanzada, ¿no? Los peros que se ponían allí a las extravagancias que por otra parte decía Huarte, aunque a Huarte se le puede hacer una benévola lectura materialista frente al espiritualismo, con non troppo tampoco, ma non troppo. Vale. Bueno, pues yo creo que con lo que hemos hablado, pues se dará cuenta el personal de lo complejo que es un personaje, como tú dices, se queda, bueno, decir a medio camino pues es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, muere pronto, no sabemos su evolución, en el contexto posterior por donde se hubiera decantado, pero bueno, creo que presenta un panorama, abre un abanico de posibilidades muy interesante porque está en medio de este marasmo de teorías médicas y políticas. Entonces, bueno, pues con esto yo creo que podríamos y hemos celebrado cumplidamente el bicentenario del nacimiento de don Ildefonso Martínez, del ilustre médico, y también anunciar que no están todos sus inéditos manuscritos todavía publicados, pero que acabarán estando publicados porque la doctora Ordóñez se encargará de ello. Muy bien, pues nada, queda así homenajeada esta figura. Queda celebrado el segundo centenario. Si podemos, hacemos el tercero, Gustavo. Muy bien. ¿Vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Iván, todo tuyo. Bueno, pues arrancamos ya, ¿o qué? ¿Qué tal, Gustavo? Nos hemos pasado un rato, Marín. ¿Qué hora es? Yo tengo ahora una historia. ¿Qué hora es? Bueno, pues nada. Venga, cortamos, que tienes mucho que hacer, ¿eh? Sí, hombre, claro. Venga, hala, ya hablamos. Vale, hasta luego. Venga, hasta luego.